sucediera. En una semana en una semana completa, fue todo lo que aprendí sobre el matrimonio. En una semana completa me preparé para, obviamente tuve una preparación con anterioridad en el seminario de la iglesia, ya teológicamente, pero en esa semana estuvieron todos los consejos y todo lo demás. En un día viernes en la mañana nos casamos con hermana Carla por el civil a las 2 de la tarde, 12, 1 más o menos de la tarde, empezaba el proceso de examinación para el pastorado. A las 7 de la tarde los pastores dieron el consejo para poder ser ordenado. A las 7:30 empezó la ceremonia de la ordenación, a las 8 ya estaba siendo ordenado. Al otro día nos casamos por la iglesia. Fue todo un rally, todo eso, hermanos. Y desde ese tiempo hasta ahora el Señor ha sido muy fiel, ha sido muy misericordioso, y como les dije anteriormente, todo es por honra de Él, todo es para Él y todo es para la gloria de Él, mis hermanos. Su vida tiene que ser así. Bien, ya me presenté, eso era lo que necesitaba decir en cuanto a mi persona. Vamos a ir a la Escritura y me gustaría invitarles ya al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo número 4, versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo número 4, versículo número 1 en adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. La Escritura dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar estudiando una vez más la Escritura, Señor. Un día domingo, el día, Señor, que usted dispuso para que la iglesia se reúna. Gracias, Padre, porque en Lanco los hermanos, Señor, están ya en plena segunda reunión. Te quiero rogar que usted esté dirigiendo al predicador, al igual que me dirija a mí, Señor, aquí en Coyhaique. Te pido, Señor, que obres de una forma especial y que nutras tu iglesia, Señor. El único propósito que tenemos es glorificarle. El único propósito que tenemos es enaltecerle. El único propósito que tenemos, Señor, es que usted esté contento con el culto que le estamos rindiendo a usted. Padre, dejo en su mano este tiempo hermoso. Bendiga, Pastor Patricio, Señor, allá en Estados Unidos, Señor. Bendiga, hermana Ani, Señor, la familia, a los niños. Padre, obra de una forma especial también en ellos, Señor, y en todo lo que van a hacer durante este viaje. Pido tu dirección en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia que describen la importancia, la preeminencia de la oración en la vida del cristiano. Creo, hermanos, que un cristiano que no ora es un cristiano que no avanza. Usted puede entender y puede conocer mucho de la Escritura. Usted puede saber griego, usted puede entender el texto masorético, el textus receptus, usted puede estudiar en un seminario, usted puede tener algún tipo de cartón como resultado en el estudio que usted tiene, pero nada se compara al tiempo que un cristiano tiene en oración. Desde la creación del ser humano ha estado involucrado el conversar con Dios, el tener esa comunión con Él. Nosotros aquí vamos a estar viendo y estudiando
ejemplos de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de hombres que nos dieron un patrón a seguir en cuanto a este tema. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento cómo se focalizaban ellos en su disposición de orar, cómo se focalizaban ellos en la determinación que tenían en constantemente estar en comunicación con Dios. Hermanos, hermanas, la oración es importante para el cristiano, ¿verdad? Una iglesia que no ora es una iglesia que deja de avanzar. Encuentro espectacular, encuentro magnífico que ustedes inicien sus reuniones arrodillados delante de la presencia de Dios. Es algo que se está perdiendo en las congregaciones. Es algo que no se ve a menudo. Las iglesias poco a poco están perdiendo esa dependencia que necesitan tener de Dios. Mire, una vez invité a un pastor anciano de muchos años y él estaba en un ministerio en México, chileno, un ministerio en México, y llegó a nuestra congregación un pastor que nosotros apoyábamos cuando él estaba allá, y llegó al culto de oración. Y él decía, pocas iglesias allá en México, y de las que él conocía, me imagino que tienen que haber muchas más, pocas iglesias aquí en Chile de las que él conocía, ya se arrodillan a orar. Y qué bendición, hermanos, que ustedes lo hagan. Qué bendición que se arrodillen a orar. No pierdan esa costumbre. La iglesia completa arrodillada conversando con su Creador. La iglesia completa arrodillada conversando con el Señor. La oración es importante. La oración trae seguridad. La oración nos trae a usted y a mí y nos afirma el pensamiento que tenemos en Él. Nos trae esperanza. Mis hermanos, nos da una visión. Y como les dije anteriormente, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos patrones de oración. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana, o esta tarde ya, son pasadas las 12, esta tarde. Y en la reunión de la tarde vamos a estar estudiando el patrón perfecto de oración. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, patrón, en términos generales, funciona como una regla o una guía que nos permite anticipar qué elemento, comportamiento o estructura continuará en una misma secuencia. Un patrón, mis hermanos, se repite. Un patrón, cuando se encuentra el adecuado a usted y a mí, nos asegura un éxito. ¿Me entiende? Nosotros en la construcción usamos patrones de construcción. Por lo general, ustedes pueden encontrar viviendas prefabricadas, ¿cierto? De repente ustedes quieren buscar ahí, quieren empezar a construir y hay viviendas prefabricadas. ¿Y por qué ellos pueden producir esas viviendas prefabricadas? Porque tienen un patrón de construcción. Ocupan exactamente la misma cantidad de clavos. Ocupan exactamente la misma cantidad de madera, la misma cantidad de planchas, ocupan exactamente la misma cantidad de hormigón cuando es un trabajo vendido con base. Un patrón se sigue y un patrón nos asegura a nosotros seguridad, nos asegura estabilidad, nos asegura tantas cosas y en el área de la construcción, economía, que es lo que más se busca. ¿Me entiende? Y así, usted cuando encuentra algo que es seguro, usted después trata de replicarlo. Trata de emularlo. Usted sigue un patrón. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Patrones de oración. Y hay hombres que el Señor nos muestra que siguieron esos patrones. Abraham, mis hermanos, en él podemos encontrar un patrón de fe. Si ustedes van a Santiago capítulo 2, versículo 23, Santiago capítulo 2, versículo número 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham, ¿qué dice, hermanos? Creyó a Dios y le fue contado
por justicia y fue hallado amigo de Dios. Fue reconocido como amigo de Dios. La palabra amigo significa estar asociado familiarmente con alguien, una compañía. Abraham, sin duda, mis hermanos, era un gran hombre de oración. Era un hombre que constantemente permanecía al lado de Dios. Y él quería estar al lado de Dios. No hay una forma, mis hermanos, de estar al lado de Dios si no es a través de la lectura y la oración. La comunicación con Él. La comunicación con el Padre. Y quizá usted me puede decir, pastor, todas estas cosas yo lo sé. Pero ¿con cuánta constancia lo practica? ¿Con cuánta constancia nosotros permanecemos en oración? Ese es el punto. Todos nosotros sabemos que debemos orar, ¿cierto? Pero hay actividades durante el día. Hay cosas que a nosotros nos preocupan. Hay problemas que a veces nos quitan el sueño. Y a veces terminamos el día y nos damos cuenta que no hemos orado. ¿Verdad? Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos bendice? Nos preguntamos por qué me está yendo tan mal. Nos preguntamos por qué encontramos un vacío si somos cristianos. Y hermanos, la razón de todo eso es porque no estamos cerca de Dios. Hay ejemplos de fe en la Biblia de este hombre, Abraham. Abraham es un patrón de fe. Podemos seguir el patrón de fe que él tuvo. ¿Me entiende? La tendencia completa. Y ahora, él tenía que seguir a Dios. Recuerden, ¿quién es el iniciador? ¿Con quién el Señor partió el pueblo de Israel? Era un pionero. Con Abraham. Era alguien que estaba obedeciendo algo que nunca antes se había obedecido. Dios le dijo a él, de ti voy a hacer una nación grande. Nunca antes había pasado eso. Por lo tanto, él debía mostrar el creer a Dios, él debía mostrar fe a Dios. Y cada uno de sus pasos que él tomó le aseguraron un éxito en este plan que Dios tenía para su vida, porque él lo ejecutó y creyó a Dios. Dejó su familia y hogar para buscar un mejor país, una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él estaba construyendo lo que él iba a hacer por generaciones y generaciones. Creyó la promesa de Dios de un hijo. ¿Qué problema ellos tenían para tener hijos? ¿Cómo? ¿La edad? ¿Infertilidad? No tenían por dónde. ¿Sabe que hace poquitito, hermanos, en nuestra iglesia Dios hizo un milagro en esa área? Hace muy poquitito. De hecho, si no me equivoco, el sábado pasado estuvimos en estas actividades que hacen de revelación de si va a ser hombre o mujer. Yo era el encargado de comprar el spray. Todos me preguntaban, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Yo les decía, va a ser un bebé. Hasta el mismo día. De hecho, ni siquiera mi esposa sabía lo que iba a hacer, porque a mí me dijeron, no le digas a nadie, y yo soy obediente. Mi hermana en la sangre y mi hermana también en Cristo. Ella no podía tener bebés, hermanos, junto con su esposo. Tuvieron una situación de fertilización y el embrión que ellos tenían, el bebé que tenían ya en el vientre, no fue viable y a las 2 semanas que estuvo ya no estaba. El mundo se le vino abajo. Ella, el deseo que tenía en su corazón era ser mamá. Y tuvimos que, hermanos, ser de mucha ayuda para ella. Y
Han habido dos ocasiones que yo he orado de una manera especial. Yo tengo un aceite que me trajeron de Israel, de lirio de los valles, y con ese aceite oré en su vientre. Como era mi hermana, no había ningún problema, estaba su esposo presente ya, y puse aceite en su vientre y oré por ella en mi oficina junto con su esposo. Y fue un momento bien solemne y de dirección con Dios. Pasó el tiempo, estaban juntando dinero para poder hacer la segunda fertilización, y de repente llega a la casa con un paquetito y nos dice: les traigo un regalo. Cuando sacamos habían unos zapatitos y una ropita chica, un bebé. Ella en su corazón estaba muy alegre, todo. Dios hizo un milagro, hermanos. Dios hizo un milagro. No había por dónde. Porque Dios aún sigue haciendo milagros. Dios sigue respondiendo oraciones. Y nosotros vemos aquí cómo Abraham creyó a Dios y Dios le dio un hijo. Confió en que Dios proveería un cordero en el lugar de su hijo. Estoy mencionando las historias porque si vamos nos vamos a demorar mucho y hay mucho que cubrir. Ya, y creo que ustedes conocen la gran mayoría, y si no conoce, yo no tengo problema en entregarle el estudio que ustedes estudien en su casa. ¿Ya? Cuando estaba por ahí entregar a su hijo, nosotros vemos que el Señor proveyó. Su vida de oración, mis hermanos, fue una intercesión en nombre de Sodoma y Gomorra, aun cuando esas dos ciudades eran perversas. Él rogó por ellos. Ahora, podemos encontrar en Abraham un patrón de fe. ¿Qué es un patrón? En términos generales funciona como una regla o guía que nos permite anticipar qué elemento, comportamiento o estructura continuarán en una secuencia. El patrón, cuando encontramos el patrón correcto, nos va a determinar, mis hermanos, un éxito. Y sin lugar a dudas, en la Escritura hay patrones de oración. Usted puede verlo en el Antiguo Testamento y usted puede ver exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Cada persona que ora recibe respuesta de Dios. Dios jamás va a dejar una oración en el suelo, mis hermanos. Moisés. El patrón que podemos encontrar en Moisés es un patrón de intercesión. Intercesión. Desde el momento en que él fue llamado por Dios, empezó a interceder por. Si ustedes se dan cuenta, Moisés oró fervientemente para la redención de Israel. Obedeció la instrucción de Dios en todo, mis hermanos, excepto en una instancia. Y esa instancia marcó lamentablemente una determinación de parte de Dios hacia él de no entrar a la tierra prometida. Pero en todo lo demás él obedeció. Y si no hubiese sido por la intercesión de Moisés, los hijos de Israel nunca habrían cruzado el Mar Rojo y se hubiesen quedado solos en el cruce del desierto. Hermanos, siempre el cruce del mar, cuando estaban ahí enfrente, se ve como una dificultad grande, algo que el ser humano nunca va a poder hacer. Siempre hemos nosotros, los predicadores, puesto el cruce del desierto como un lugar seco, un lugar difícil, un lugar de cansancio, un lugar agobiante. Y la intercesión es la que logró que todo esto fuese superado. La iglesia vive en sus momentos, tiempos en el desierto. La iglesia en algún momento se enfrenta espiritualmente frente a frente con un mar que no los deja cruzar. Sí. Y cuando encontramos eso, por lo general la desesperación o el no saber qué hacer, la falta de conocimiento nos lleva a desesperarnos.
nos lleva a no encontrar respuestas. Y por no saber patrones, a veces no sabemos qué hacer. Cada vez que haya alguna situación difícil, y sin lugar a dudas lo van a ver, hay situaciones difíciles hoy, pero también en el futuro, hermanos, van a existir situaciones difíciles. Y después, cuando se superen esas situaciones difíciles, van a existir más. Porque tiene que recordar algo, hay un enemigo que se llama Satanás, que no quiere el avance de la iglesia, que no quiere que haya paz entre los hermanos, que quiere destrucción de familias, quiere destrucción de matrimonios, quiere destrucción entre la relación del pastor con los miembros, que va a querer destruir. Y eso a usted y a mí, mis hermanos, nos va a afectar incluso cuando no somos los involucrados. Y aquí hablo a los que no son involucrados dentro de. Porque aquí entra usted con este patrón de oración que se llama intercesión. Orando por alguien más. ¿Me entiende? Orando por alguien más. Y esto es tremendo, mis hermanos. Hay diferentes oraciones de intercesión que Moisés ofreció para aquietar la ira de Dios y para pedir por el pueblo de Israel. Cuando Coré incitó a una rebelión. Yo estoy enseñando en la escuela dominical desde el libro de Génesis, voy pasando por todas las historias que son relevantes y hace 2 semanas aproximadamente vimos la rebelión de Coré. De la manera en que empezó a irse por debajo y de la manera en que incitó una rebelión. Hermanos, el Señor le dijo a Moisés, apártate del pueblo porque los voy a destruir a todos. A todos. Y voy a hacer una nación nueva para que tú puedas llevar, porque este pueblo es de dura cepa, este pueblo es muy rebelde. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. Intercedió. Señor, no son todos. No hagas esto. Y ahí el Señor le dijo, ya, entonces diles que se separen en tanto, y los que son de Coré que se pongan allá, los que están contigo que se pongan acá. Y ahí el Señor hizo lo que Él sabe hacer. El Señor hizo lo suyo. ¿Cierto? Pero ¿por qué el pueblo que no estaba involucrado pudo ser salvado? Porque hubo una persona que intercedió. La soberbia de María. Ella fue juzgada con lepra, hermanos. Pero por la intercesión de Moisés fue curada. Él oró por ella. Las murmuraciones en Mara. A través de la oración, mis hermanos, Dios le mostró a Moisés un árbol para hacer que las aguas sean dulces. Por la murmuración, tenían agua, pero el agua era amarga. Eran amargas. Y Moisés nuevamente iba delante de Dios pidiendo, y el Señor le dijo, haz esto, y las aguas se volvieron dulces. Hay tantas cosas que nosotros podemos ver, mis hermanos. Hay muchos ejemplos de la intercesión de Moisés por el pueblo. Pero podemos concluir en esto en cuanto a este patrón. La intercesión de Moisés fue necesaria para la existencia de la nación de Israel. Porque en 2 o 3 oportunidades el Señor había determinado destruir a todo Israel. A todo. Pero porque Moisés se puso en algunos momentos entre los muertos y los vivos. No están solamente dentro de la iglesia. Usted puede ser intercesor en su familia.
gente que usted jamás creería que puede llegar a la salvación en Cristo, gente que usted jamás creería que pueden pisar una iglesia, gente que jamás usted creería que puede leer la Biblia, gente que usted jamás se imagina que están cerca de Dios. Solamente por el poder de la intercesión en oración, usted puede lograr grandes cosas con Dios. Hermanos, si yo estoy predicando hoy y soy pastor de una iglesia y soy cristiano hace más de 20 años, es por la oración intercesora de mi mamá. Yo escuchaba a mi mamá cuando ella estaba en su pieza orando por mí. Yo la escuchaba, hermanos, y yo la hacía callar. Cállate, le decía, ¿qué estás llorando por mí si yo no creo en tus tonteras? Eso le decía yo a mis hermanos, con otras palabras. Pero ella no paró. Ella continuaba. Ella siguió. Hasta que pasó algo en mi vida, mis hermanos, que me llevó a acercarme a los caminos de Dios. Y aquí estamos. Aquí estamos. Solo por la oración intercesora de una mamá. Y si usted tiene hijos inconversos aún, empieza a doblar las rodillas. Siga este patrón de intercesión. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios puede responder. Ahora, quizás no va a responder como usted quiera, pero Dios va a responder. Amén. ¿Están conmigo, hermanos, cierto? El patrón de oración de Elías. El patrón de oración de Elías que usted y yo podemos ver en la Escritura es un patrón de oración de poder. Y el patrón de oración de poder nosotros podemos ejecutarlo para estar firmes. Firmes en lo que somos en Cristo. Firmes en el Evangelio, firmes en la iglesia. Gracias al Señor, mis hermanos, que hoy día ustedes están firmes, incluso con la ausencia de su pastor. Yo me recuerdo cuando nosotros, no es el caso de ustedes, ya esto es otro caso, es el caso del ANCO. Cuando nosotros quedamos sin pastor, mis hermanos, en la iglesia del ANCO habían en asistencia alrededor de entre 80 a 120 personas regularmente en la iglesia. Cuando se fue nuestro pastor, ya la iglesia quedó como entre 15 a 20 personas. Y cuando yo tomé la iglesia, la tomé entre 20 y 15 personas. Pero esos 20 y 15 estaban firmes. Y son los que me ayudan a liderar ahora en la iglesia. Y es increíble, mis hermanos, cómo por falta de oración hay personas que no son firmes en los caminos de Dios. Una persona que dice que permanece y vive en oración, no me puede decir que es firme, que no permanece en oración, no me puede decir que es firme en los caminos de Dios. Pero una persona que es firme en oración, que constantemente está relacionándose con Dios, tanto en la mañana, mediodía, en la tarde o durante, cuando lo estime conveniente, siempre está en comunicación con Dios en oración, hermanos, va a ser firme. Va a ser firme. Elías, mis hermanos, cuando estuvo frente al rey y su malvada esposa, él permaneció firme para enfrentar esos profetas de Baal, sin miedo, sin ningún tipo de cobardía. Él jamás hubiese logrado eso sin la oración. A través de la oración el Señor lo alimentó, lo guió y finalmente se lo llevó. Finalmente se lo llevó. La oración que él tuvo en el Monte Carmelo, mis hermanos, ha servido de inspiración a millones de cristianos para buscar el poder de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser bajo el poder de Dios, mis hermanos. Todo lo que hagamos tiene que ser bajo el poder de Dios. Anoche cuando estaba repasando este estudio, me arrodillé y le dije, Señor, por favor, ayúdame a enseñarlo como usted quiere que los hermanos lo recepcionen. Prepare sus corazones. Mire, situaciones difíciles se viven, pero para situaciones difíciles necesitamos seguir patrones.
¿Me entiende? Porque ni usted ni yo somos expertos en resolver situaciones difíciles. Y necesitamos de un ejemplo de alguien que ya lo vivió. ¿Me entiende? Y aquí están, Nehemías, un patrón de avivamiento. Su oración fue esencial para el avivamiento del pueblo de Israel. Los muros estaban en el suelo, el pueblo de Israel estaba en ruinas. Y él escuchó todo esto y le dolió en su corazón y él oró al Señor. Y su oración comenzó con un arrepentimiento. Continuó con intercesión y continuó con agradecimiento. Es increíble cómo la reconstrucción de Jerusalén, mis hermanos, fue saturada con oración de parte de Nehemías. Y Nehemías y Esdras, mis hermanos, fueron exitosos en esta reconstrucción porque entendieron la importancia de tener y de observar la dirección que Dios quería que ellos le dieran al pueblo de Israel. Por un lado, Nehemías construyendo y orando y estando en comunicación con Dios. Y por otro lado, Esdras tomando la escritura y dando a entender al pueblo lo que Dios quería para ellos. Dos cosas que estaban fusionadas: oración y escritura. Le digo a los hermanos en blanco que es la columna vertebral del creyente. Oración y lectura. Siempre tiene que estar presente. Un patrón de persistencia, Daniel, mis hermanos, fue persistente. Fue uno de los únicos profetas que permaneció en diferentes reinados, con diferentes reyes, siendo consejero. Y era algo que no era sencillo, mis hermanos, porque cada rey que subía, siendo de diferentes imperios, ellos traían sus propios sabios. Ellos traían sus propios consejeros. Sin embargo, él permaneció con cada uno de ellos. Es más, usted busque en la escritura algo negativo de Daniel y usted no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Hay muy pocos hombres en la Biblia que nosotros podemos encontrar algo, que no podemos encontrar algo negativo en ellos. Y Daniel es uno de ellos. Encontramos, mis hermanos, proezas, como haber estado en medio de un foso con leones. Y en comunicación con Dios, los leones no le hicieron nada. Encontramos nosotros que él se permaneció firme cuando todos los demás se arrodillaban. Y no le hicieron nada. Porque tenía esa comunión con el Señor. Daniel, un patrón de persistencia. Él tenía muchas excusas para dejar de orar. Pero él no dejó de orar. Dios lo liberó del foso de los leones, como dije anteriormente. Su vida fue persistente. Él encaró situaciones difíciles. Tuvo que orar para que el Señor le revelase esos sueños que Faraón tenía. Sueños que no los tuvo él, sino que los tuvo Faraón. Y Faraón lo llamó y le dijo: dime lo que soñé. Es como que yo le dije, como que alguien me dijera, o usted le dijera a alguien: a ver, dime qué estoy pensando. ¿Quién puede hacer eso? Yo no lo puedo hacer. ¿Me entiende? Yo no lo puedo hacer. Yo entiendo que a veces hay esposas que sí saben hacerlo, ¿cierto? Pero eso es por el conocimiento de años que a lo mejor pueden tener los matrimonios. Pero mis hermanos, patrones de oración que tenemos en el Antiguo Testamento, también hay patrones de oración que tenemos en el Nuevo Testamento. Los discípulos. Un patrón de oración contra la tentación. En Marcos capítulo 14 nosotros encontramos que Jesús y sus discípulos están en el huerto de Getsemaní.
Jesús deja a algunos de sus discípulos en la puerta y lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y les advierte que oren para que no entren en tentación. Que oren para que no entren en tentación. Jesús mismo sabía que bajar la guardia, mis hermanos, representaba un peligro espiritual gigante. Ninguna persona que haya pecado delante de la presencia de Dios se puede decir que ha tenido una vida de oración. Pero sí alguien que ha dejado la oración de lado y ha dejado la lectura de lado, cae en tentación. Estaba leyendo unos ensayos del seminario de nuestra iglesia de una hermana que es nueva en el Señor. Y ella escribió un ensayo de la oración, de todo esto. No me acuerdo exactamente el punto que ella tocó, pero ella puso una frase. Y esa frase se la compartía el hermano Ignacio también. La oración no te va a permitir pecar. Pero el pecado no te va a permitir orar. Facto. ¿Cierto? Yo no tengo nada más que decir con eso. Nada más, porque es verdad. Un cristiano que deja de orar está en grave peligro. La iglesia que deja de orar está en grave peligro. Hermano, tu familia está en peligro si tú dejas de orar por tu familia. Dejas a tu familia a merced del enemigo si tú no estás orando por ellos. Todos los días tú necesitas, como padre de familia, arrodillarte y orar por tu esposa, orar por tus hijos, orar por los familiares, orar por tu iglesia, orar por tu pastor, orar por aquellos que ayudan a tu pastor. Y si no estás haciendo eso, estás diciéndole al diablo que tiene entrada libre para que él haga lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Ora por tu familia. Si tú eres madre de familia, ora por tu familia. Si tú eres un niño o un joven, ora por tu familia. Ora por ellos. Que no pase un día que tú no ores por los tuyos. Sobre todo en esta área de tentación. Porque antes del pecado viene la tentación, hermanos. Y de ahí es donde Dios quiere rescatarnos. Hay un peligro, mis hermanos, cuando bajamos la guardia espiritual. Jesús regresa 3 veces. 3 veces. Y las 3 veces los encontró durmiendo. Ahora, tiene que haber sido bien intenso haber andado con el Maestro, ¿verdad? Tiene que haber sido bien intenso haber andado con Jesús. Tiempos de caminar, tiempos de enseñanza, tiempos que cansan. Los pilló durmiendo. Ellos no estaban conscientes del peligro que iban a enfrentar en unas horas después. Aquel que pilló durmiendo lo negó 3 veces. Y los otros lo siguieron de lejos. El único que estaba ahí a los pies era Juan, pero estaba calladito, como escondido, para que no lo pillaran. Y todos los demás, si te he visto no me acuerdo. ¿Por qué? Porque probablemente no estaban protegidos por la oración, porque durmieron. Hermanos, vemos el ejemplo en Lucas capítulo 18, versículo 13, del publicano. Un patrón de perdón. Un patrón de perdón. En Lucas 18, 13, vemos a este hombre publicano que dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio
a mí, pecador. Dios sigue perdonando. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios sigue teniendo misericordia. No hay persona que no pueda recibir misericordia de Dios. Vivimos en el tiempo de la gracia de Dios. Y gracia significa favor no merecido. Aunque alguien no merezca misericordia, aunque alguien no merezca gracia, aunque alguien no merezca perdón, no significa lo que merezca, significa lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Y Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue teniendo amor. Pero para tener perdón, primero se necesita tener una oración de pedir perdón. Este hombre aquí tenía a otro más un poco más allá, que se jactaba. ¿Quién soy yo? No como este otro que está aquí al lado. No como el que tengo aquí, mira, más encima. Diezmo, doy aquí, doy allá, hago esto otro. Pero el publicano, Dios se propició a mí, él sabía lo que era. Él estaba consciente. Su conciencia no era más alta de lo que él debería tener, ni más baja de lo que él debería tener. Él sabía con claridad y con verdad lo que él practicaba y lo que él hacía. Él sabía que estaba mal delante de la presencia de Dios. Hermanos, hermana, cuando esté mal delante de la presencia de Dios, no esconda que está mal. No esconda. Vaya con este patrón, porque Dios aún perdona. Vaya con humildad, porque Dios aún perdona. Dios aún perdona. En 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este versículo fue escrito a creyentes, mis hermanos. Nosotros lo utilizamos para guiar a una persona a Cristo muchas veces, pero este versículo fue escrito a creyentes, a hermanos en Cristo. Pablo, un patrón de oración para todos los creyentes, un ejemplo para todos los creyentes en oración. Su oración camino a Damasco debería quizás ser la oración de toda persona que es salva. ¿Quién eres, Señor? Él aceptó que Él era el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Obediencia. Lo vimos hace un par de semanas atrás esto. Oración para tener guía. En Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3, no lo vamos a ver, pero ahí está, en Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3, él oró al Señor antes de su primer viaje misionero. Él oró al Señor. Hermanos, si usted emprende algo para el Señor, primero ore al Señor. Primero ore. Va a hacer algo para el Señor, primero ore. Va a ejecutar algo para el Señor, primero ore. Porque necesitamos la oración, ¿verdad? Él oró cuando había una tormenta en el barco. Hechos capítulo 27 completo nos relata todo aquello. Oró por un ministerio efectivo. 1 Tesalonicenses 3:10, mis hermanos. Él tenía hábitos de oración. Él oraba continuamente. Romanos 1:9, Colosenses 1 de 3 al 2. 2 de Timoteo 1:3. Él oraba con agradecimiento. Él oraba en la voluntad de Dios. Él pedía oración por él. Pedía que otros intercedieran. Hermanos, no siempre nosotros tenemos que interceder en oración por otros cuando las cosas están mal. La intercesión también viene cuando las cosas están bien. ¿Me entiende?
para que el Señor siga añadiendo. La iglesia está bien, que el Señor siga añadiendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar para que el Señor siga añadiendo. La familia está siendo prosperada, genial. Voy a seguir orando para que primero podamos reaccionar bien a la prosperidad que Dios puede estar entregando, que podamos nosotros no nublarnos con el éxito, sino que seguir avanzando en humildad y seguir creyendo, seguir sirviéndole. Y para eso necesitamos oración. Necesitamos oración. Para no nublarnos. Seguir adelante. Continuar. Para escoger bien. Pablo pedía constantemente oración por él, para que el evangelio fluyera. Pablo pedía oración por él, para que el Señor hablara a través de él. Hermanos, como iglesia, deberían siempre estar orando por su pastor cuando va a predicar un día domingo. No voy a hacer levantar la mano, pero si yo les preguntara cuántos de ustedes oran al Señor para que el Señor hable el día domingo, ¿cuántos podrían levantar la mano? ¿Me entienden? Queremos tener un buen mensaje. Queremos que sea claro, queremos que hable a los corazones. Pero ¿qué estamos haciendo en intercesión de oración para que eso ocurra? ¿Me entiende? Es un desafío, hermanos. Quiero desafiarlos hoy día. Estudien estos patrones de oración. Yo puedo dejarle este estudio al hermano Ignacio y que él lo distribuya. Para que ustedes puedan ver y puedan ver los versículos que aparecen aquí y puedan ser instruidos por el Señor para poder saber cómo reaccionar frente a alguna emergencia o frente a algún éxito. Y puedan seguir estos patrones de oración. En la tarde vamos a ver el patrón perfecto, nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por darnos la bendición de poder haber compartido la Escritura, Señor, con la preciosa iglesia aquí en Coyhaique. Gracias, Señor, por hablar a mi vida y por permitirme, Dios, poder compartir con mis hermanos. Ruego, Dios, que obre de una forma especial en la tarde también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Fue un tremendo mensaje. Quedé meditando en